La derrota de Ryuen en la isla deshabitada en el tercer año. Parte 2. Ahora se hablará y narrará de la vez que Ryuen perdió contra Ayanokoji en el examen de la isla deshabitada en el tercer año. Esto sucedió en el volumen 3 del tercer año, en el epílogo. Encontré varias traducciones del título como, enséñame lo que eres capaz, muéstrame lo que tienes, déjame ser testigo y muéstralo. Me voy a enfocar en la parte importante para dicha escena. Como contexto rápido, Ayanokoji al final del examen termina enfrentándose contra Ibuki y Ryuen. En el examen usan pistolas de pintura deportivas que se asemejan a las de un arma real y también usan ropa deportiva que tienen sensores de impacto y sensibilidad térmica y cromática. Por último, cuentan con un reloj especial. Cuando una bala de pintura impacta en el abdomen o la espalda con suficiente fuerza y explota, el sistema se conecta con su reloj de pulsera para registrar un eliminado. Otra cosa es que hay 5 papeles en este examen: los comandantes, los VIP, los analistas, los exploradores y los guardias. Los VIP son los más importantes ya que valen 100 puntos cada uno y si son eliminados los 3 VIP obligatorios de una clase, la clase pierde inmediatamente. Además de que ellos no pueden atacar, de hecho los únicos que pueden atacar son los guardias y ellos valen 1 punto. Ahora sí continuamos. Un lugar sin cobertura me hace vulnerable, pero también te hace vulnerable a ti. En un entorno como este, incluso un tirador mediocre puede acertar si aprieta el gatillo a corta distancia. Posteriormente Ayanokoji dice mentalmente, la frente de Ryuen se frunció aún más. Esa lógica lo favorecía a él, no a mí. Precisamente por eso lo inquietaba. Luego continúa hablando y dice, y hay otra cosa. El bosque está demasiado silencioso. Cada rama rota, cada paso mal colocado te delata. ¿Pero aquí? Viento. Olas. Ruido ambiental constante. Menos ruidos quebradizos bajo los pies. Es un entorno ideal para que alguien se acerque por detrás sin ser visto. Entonces Ryuen, algo preocupado, pregunta, ¿por detrás? Después Ayanokoji menciona internamente, Ryuen no se atrevió a apartar la mirada de mí. Casi podía sentir el escalofrío subiéndole por la espalda. Seguí hablando, clavando la espada lentamente. Entonces Ayanokoji dice, me perseguías. Con determinación. Pero al mismo tiempo, estaba dando instrucciones a los guardias que me quedaban. Les dije esto, si se confirma un 1 contra 1, atraeré a Ryuen a este lugar. Acércate por detrás y remátalo. Luego Ryuen le pregunta, ¿y crees que no me daría cuenta de algo así? Después Ayanokoji, con voz baja, le pregunta a Ryuen, ¿en serio? Toda tu atención estaba fija en mí. Era una persecución que rozaba la obsesión. ¿Pero puedes decir honestamente que tu percepción de lo que había detrás de ti era impecable? Incluso ahora, ¿no te das cuenta de que podrías tener un arma apuntándote por la espalda a solo unos metros de distancia? Posteriormente Ryuen le dice a Ayanokoji, no me hagas reír. Eso es un farol. Entonces Ayanokoji le contesta replicando, ¿crees que te darías cuenta si alguien se acercara? Pero una de las guardias que aún nos acompaña es Yamamura. Es ligera, silenciosa, excepcionalmente buena para ocultar su presencia. Puede que no tenga mucha habilidad atlética, pero para acercarse sigilosamente, es una de las mejores candidatas posibles. Luego dice en sus pensamientos, el sonido de las olas se oía una y otra vez, constante e ininterrumpido. Ryuen agudizó el oído, esforzándose por captar cualquier cosa extraña. Pero discernir la respiración de alguien completamente inmóvil, que se había fundido con el fondo, no sería nada fácil. Después Ryuen le dice lentamente. Si Yamamura de verdad está detrás de mí, ¿por qué no hacer que dispare? Posteriormente Ayanokoji le responde, por la misma razón que aún no has apretado el gatillo. Querías todas las respuestas primero. Entonces a Ryuen se le escapa una risa y le dice, eso es lo que hace esto interesante. Creí habernos llevado a una situación en la que no había ninguna amenaza para mí, y aún así te las arreglas para sugerir un y sí. Digamos, solo por el bien del argumento, que Yamamura de verdad está detrás de mí. ¿Y entonces qué?
Si me doy la vuelta y contraataco antes de que dispare, está fuera de combate. Y en el tiempo que tardes en recoger su arma, ya te habré disparado. Luego Ayanokoyi le contesta con calma, eso podría pasar o podría no. Si tienes curiosidad, eres libre de intentarlo. Después menciona internamente, lo vi entonces, la brusca inhalación que no pudo reprimir. A diferencia de momentos antes, su atención se dividió. Un peso se asentó tras sus ojos, ya no fijo solo en mí, sino que se arrastró irresistiblemente hacia el espacio invisible a su espalda. Si Yamamura realmente estaba allí. Si ella estaba detrás de él ahora. Como el último guardia, eso significaría el fin del juego. Ryuen pensó mucho. ¿De verdad lo habían seguido sin darse cuenta? Quería descartar la idea de plano, pero cuanto más examinaba su propia persecución, menos seguro estaba. Al final, no importaba si ella estaba allí o no. Lo que importaba era que ahora tenía que actuar como si lo estuviera. Si se giraba lo suficientemente rápido y acertaba un golpe antes de que Yamamura disparara, la situación aún podría salvarse. Pero si incluso una fracción de segundo salía mal, si el disparo de Yamamura se realizaba antes de que ella registrara su señal de salida, entonces Ryuen tendría que evadir esa bala a la perfección. Y eso no sería fácil. Pero apuntarme primero era absurdo. En cuanto lo hiciera, Yamamura le dispararía por la espalda. Prácticamente podía ver los cálculos que se desarrollaban tras sus ojos. Ignorar la amenaza a sus espaldas ya no era una opción. Y como estaba desarmado, la única opción viable que le quedaba era evadirme. Si ese era el caso, perder una fracción de segundo para mirar atrás no suponía ningún riesgo inmediato. Si no había nadie, podría volver a mirarme en menos de un segundo. En una playa abierta como esta, con arena suelta bajo los pies, no podría escapar ni aunque lo intentara. Ryuen exhaló levemente. Y en ese instante infinitesimal. Se giró por la cintura, balanceando el cañón al girar. Lo que llenaba su visión no era más que la distancia, la oscura línea del bosque a lo lejos y la extensión vacía de arena entre ambos. No había nadie detrás de él. Una fugaz sensación de alivio lo invadió. Solo le quedaba dar media vuelta y dispararle al oponente desarmado que tenía delante. La victoria se decidiría en un instante. Pero antes de que pudiera volver a mirarme por completo. Apreté la mano derecha. Era cierto, no tenía ningún arma. También era cierto, no tenía escapatoria. Y aún así. Aún tenía una forma de luchar. También giré el cuerpo, girando bruscamente hacia Ryuen. Su dedo, que nunca había soltado el gatillo, se apretó un poco más. No podía evadir cada disparo. Pero ese nunca fue el plan. Entre el pulgar y el índice derecho, sostenía una sola bola de pintura desgastada. Con todas mis fuerzas, se la lancé a Ryuen, como un lanzador que clava la bola directamente en el guante de un receptor. En el instante en que el disparo de Ryuen me impactó, la pintura se expandió por mi abdomen. Al mismo tiempo, el mismo color salpicó el suyo. De repente Ryuen grita, ¿qué? Después Ayanokoyi dice internamente, el leve zumbido del motor de encendido se elevó débilmente en el aire. Casi simultáneamente, nuestros relojes de pulsera sonaron, el veredicto mecánico que nos declaraba a ambos fuera. Derrota mutua. La bala de pintura que había lanzado no se diferenciaba en lo fundamental de las que se cargaban en un cargador. Excepto por un detalle crucial. En circunstancias normales, ni siquiera un impacto directo de un humano la rompería. Por eso la había probado. Una y otra vez. ¿Cuánta fuerza se necesitaba para que se rompiera el cartucho? ¿Qué tipo de superficie provocó su ruptura? ¿Qué combinación de ángulo, velocidad y dureza produjo el resultado más fiable? ¿Cuánto debía estar dañada la membrana que protegía la pintura para que finalmente cediera? Durante los últimos 3 días, había repetido esos experimentos, marcando cuidadosamente el proyectil, lo justo para que no explotara prematuramente, pero que se hiciera añicos en el instante en que impactara con intención. Una sola bala, frágil y meticulosamente preparada. Luego Ryuen pregunta murmurando con voz áspera por la incredulidad, ¿la lanzaste?
Posteriormente Ayanokoyi le responde con calma, no hay nada en las reglas que lo prohíba. Usar un arma es simplemente más fiable y más cómodo. Nadie está obligado a usarla, eso es todo. Después dice internamente, la estridente alarma de su reloj de pulsera seguía sonando, mucho más fuerte de lo necesario. Ryuen la miró con abierta irritación antes de estrellar su arma contra la arena. Entonces Ryuen pregunta, ¿así que eso es todo? ¿Alargaste esto solo para presumir de un truco como este? Si hubiera apretado el gatillo sin dudarlo, no te habrías dado el lujo de hacer un contraataque como ese.